El ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el segmento número 5, la escuela sabática para nuevos creyentes, el poder de la palabra de Dios. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. La pregunta de la semana: ¿qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo? Esto a memorizar. Primera de Pedro 1, 8 al 9. ¿Qué dice? Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El concepto clave de esta semana: ver para creer. En la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. Mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús, no lograremos comprender cuán diferente es el cristianismo de la cultura popular. Quizás sería más fácil seguir a Jesús si tan solo pudiéramos verlo y escucharlo. Pero el Señor hizo las provisiones del lugar para que sus discípulos y los que más tarde creerían en el testimonio de ellos tuvieran suficiente evidencias que les sirvieran de fundamento para su fe. En Juan 5:32 se nos dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esfuerzo y dedicación. Se resalta que la comprensión de los principios bíblicos y la revelación de sus verdades no se logran con un estudio ocasional o superficial, sino a través de una búsqueda constante y la unión de las diferentes partes de las Escrituras. Esto implica un esfuerzo sostenido para abarcar y comprender las verdades de la revelación. Una vida con Cristo. Jesús se distinguía de los demás maestros de aquel entonces en que su enseñanza se fundaba en el ejemplo, mientras que los rabinos basaban sus argumentos en tradiciones que habían recibido de otros rabinos. Las enseñanzas de Cristo se basaban en la autoridad que le otorgaba una vida de armonía con los preceptos divinos. Por eso Mateo 7, 28 y 29 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Jesús se la daba el vivir en armonía con su mensaje presentado. Algunas personas dicen que su fe sería mayor si Jesucristo estuviera entre nosotros. No podemos negar que si Jesús viviera aún en la tierra, podríamos pedirle que nos aclarara aquello
que no entendemos, como lo hicieron los discípulos. Sin embargo, el de Tomás es uno de los casos más evidentes que nos muestran que esa idea no es correcta. Estando junto a Jesús, Tomás dudó y la veracidad de la resurrección de Jesús. Si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él reconoció a Jesús como su Señor y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas y llegó a entender que hay amor, que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencias visibles. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Vivir con Cristo sin verlo. Juan había declarado que Jesús era el Mesías esperado. Juan el Bautista dijo: yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Parecen contradecir lo que está preguntando en este momento Juan a sus discípulos cuando les manda preguntarle a Jesús si era el que habría de venir. Juan es un ejemplo fehaciente de que aún los hombres más consagrados no se hallan exentos de la duda. Al estar encerrado en la cárcel durante más de un año, Juan, según Jesús, el mayor de los profetas, tuvo dudas en cuanto a la obra mesiánica de Cristo, porque no había visto por sí mismo lo que el Señor había estado haciendo. Es entonces cuando manda a sus discípulos a preguntar si era él el que habría de venir. Y la respuesta de Jesús no fue en forma directa. Jesús les mostró a sus discípulos lo que él estaba haciendo y en qué basaba su autoridad. Y la basaba en que sus palabras iban en armonía con sus obras. Así se cumplía la profecía de Isaías 35:4-6 y 61:1-2. Juan no vio, pero creyó lo que la palabra había anunciado. El hecho de que no veamos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una profunda crisis de incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aunque sea a tienta, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hebreos 17:27. Preocupados por la segunda generación. Ayer día dijimos que cuando el primer siglo de nuestra era estaba llegando a su final, Juan, el discípulo, era el único apóstol que quedaba vivo. Fue entonces cuando comenzó a escribir el último de los libros del Nuevo Testamento, también conocido como el Evangelio, como el quinto Evangelio. El apóstol se preocupaba por la segunda generación de creyentes, aquellos que no habían visto a Jesús y que basaban sus creencias en el testimonio de los apóstoles. Un poco antes, Juan había escrito una epístola en cuyos primeros versículos presenta las razones que garantizan la confiabilidad de su mensaje. Primera de Juan 1:1-3.
Juan da testimonio de lo que él había oído, visto, contemplado y palpado. Dicho de otro modo, su testimonio está basado en pruebas indubitables. ¿Por qué Dios le permite a Juan disfrutar de una experiencia tan gratificante? Para que al compartirlas con sus lectores, nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Versículo 3. Es como si la experiencia visible de Juan se transfiriera a los que hemos de creer en Jesús, que no podemos ver ni palpar de forma literal. Por la fe, es nuestro privilegio participar de una experiencia con Cristo tan real como lo fue, como la tuvo o como lo fue para Juan. Hoy día, jueves, no somos huérfanos. La atmósfera en el aposento alto estaba bastante cargada. Jesús se encontraba a un paso de la cruz. Poco antes había predicho que Pedro lo negaría y que otro discípulo lo traicionaría. Una vez que Judas abandonó el lugar, Jesús se quedó con el resto y le dio sus últimas instrucciones. Estas se encuentran registradas en los capítulos 14 al 17 del libro o del Evangelio según San Juan. Uno de los temas de este discurso fue la venida del Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender sobre el Espíritu al leer Juan 14, 25, 26 y 15, 26 al 27? Lee Juan 16, 15, 5 al 15 y contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué era ventajoso que Jesús se separara de los discípulos? ¿Por qué el Espíritu Santo, el Consolador y el Hijo amado no podrían permanecer juntos de manera visible hasta nuestros días? ¿Cómo explicarías la declaración de Juan, de Jesús, encontrada en el versículo 7 de Juan 16, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Los discípulos de Jesús terrenal, del Jesús terrenal, son los únicos que tuvieron que hacer una transición de un Jesús presente y visible a uno invisible, cuya presencia se hacía real por medio del Espíritu Santo. Las siguientes generaciones de cristianos no hemos conocido más que a un Jesús invisible. Sin embargo, para sorpresa nuestra, Jesús dijo que sí, que su ausencia traería una bendición mayor para sus discípulos. La cita, repito, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. En el libro Hechos de los Apóstoles,
capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Bajo el título La venida del Espíritu Santo, encontramos esta promesa cumplida. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están borrachos. Amigos, te espero mañana, cuando cerraremos el estudio de esta semana bajo el título Creer más de lo que podemos ver. Creer más de lo que podemos ver. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes que hemos estudiado en la mañana de hoy. Oramos, buen Dios, para que podamos regresar mañana y seguir estudiando esta interesante lección. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Queremos invitarles a suscribirse. Si les gusta esta programación, suscríbase. Nosotros, en lo personal, no recibimos ningún beneficio económico con su suscripción y tampoco estamos autorizados para recibir donaciones. De tal manera que al pedirle que se suscriba, lo hacemos porque sabemos que es nuestro deber compartir con usted lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido de Jesucristo. No somos santos, ni nada por el estilo. Somos pecadores al igual que usted, pero con una certeza y una confianza en nuestro corazón de que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Y esa es la certeza que queremos compartir con usted, de que Él vive. Y por eso te queremos decir
lo siguiente, entendiendo la palabra, la necesidad de interpretar. Desde el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los levitas tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Es por esa razón que te pido que te suscribas, porque desde el Antiguo Testamento el Señor escogió hombres y mujeres y le asignó la responsabilidad de compartir la palabra. Miren, Levíticos 10, 11, Deuteronomio 33, 10, Malaquías 2, 7. E interpretar la ley de Dios en diferentes situaciones. Deuteronomio 17, 8 al 11. Ezequiel 44, 23 y 24. En los días de Esdras y de Nehemías, los levitas, dice Nehemías 8:8, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. No han cambiado los tiempos. Todavía la lectura de la palabra de Dios amerita de hombres guiados por el Espíritu Santo, hombres o mujeres guiados por el Espíritu Santo, para hacerla entender, porque no todo el mundo. El Espíritu Santo está capacitándonos y por eso te pedimos que te suscribas, para que te capacites con nosotros también, así como nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo. La lección de escuela sabática para nuevos creyentes tiene ese objetivo. Mira, aún en los tiempos de Jesús, en el Nuevo Testamento claramente afirma que la interpretación de las Escrituras es una tarea de la iglesia entera, no restringida a unos cuantos especialistas. Ver Hechos 17:11, Efesios 3:18 y 19, y Efesios 5, 10 y 17. Felipe interpreta el significado de Isaías 53 al eunuco etíope, Hechos 8, 30 al 31. El apóstol Pablo instruye a Timoteo y a asegurarse de que usa bien la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2:15. Amigos, nosotros te invitamos a leer el libro Teología, Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe, tomo 1, página 157. Y ese es uno de los libros que tengo aquí detrás de mí. Aquí. Solo que tengo, déjame estarme en redes para buscártelo. No lo tengo aquí, pero tengo este. Entender las Escrituras, el enfoque adventista para entender las Escrituras. También tengo cartas y manuscritos de Elena G. de White. Y los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Y siguiendo en esta misma serie, simposio sobre Daniel, estudios introductorios y exegéticos, y simposio sobre Apocalipsis 1, tomo 1, de Frank B. Holbrook. Y para rematar, la revelación de Jesucristo de Ranko Stefanovic. Esta serie se escribe para entender las Escrituras. Por eso te estamos invitando a que te suscribas,
Tenemos mucho material y queremos compartirlo contigo. ¿Sí? Te esperamos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Y al invitar a los amigos a suscribirse a nuestro canal, que puedan, oh Señor, hacerlo, sabiendo que no tenemos ningún otro interés que el de compartir con ellos la palabra de Dios. Por Jesús. Amén. Les esperamos mañana. Bendiciones.